Hola, ¿te has parado a pensar alguna vez por qué algunas ofrendas abren puertas mientras que otras parecen ser ignoradas por el cielo? ¿Por qué algunas personas parecen vivir en favor, cosecha y abundancia, mientras que otras, a pesar de esforzarse tanto, permanecen estancadas en la escasez, como si nada de lo que hacen fuera suficiente? Estas preguntas han resonado en la mente de muchos que buscan vivir según los principios de Dios, y la respuesta, o mejor dicho, la clave espiritual, está ante nuestros ojos, en un capítulo que la mayoría pasa por alto, Génesis 4. En este capítulo, tenemos el primer registro de una ofrenda en la Biblia. Caín y Abel, dos hermanos, hijos de Adán y Eva, ambos trabajadores, ambos con algo en sus manos para dar a Dios. Pero lo que sucede allí es mucho más que una simple diferencia de actitud. Es una profunda revelación espiritual sobre cómo funciona la prosperidad con propósito y por qué no toda entrega es recibida con alegría por el cielo. Este momento lo cambia todo, porque nos muestra que Dios no acepta cualquier cosa. Él responde a una actitud del corazón. Abel da lo mejor de sí, separa, prepara y honra. Entiende que su ofrenda no es solo una obligación religiosa, sino un acto de adoración, una señal de honor, una forma de decir, Señor, todo viene de ti, y te lo devuelvo con excelencia. Caín, aunque también aporta algo, parece estar simplemente cumpliendo una formalidad. Su ofrenda no tiene el mismo peso de honor, propósito ni temor, y esto cambia por completo el resultado espiritual. Dios se complace con Abel y su ofrenda, pero rechaza la de Caín, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque Dios mira el corazón, el propósito y la manera en que damos. Esta realidad nos confronta hoy. ¿Con qué frecuencia vivimos en un ciclo de dar sin propósito? ¿Con qué frecuencia damos cualquier cosa, a pesar de todo, con la esperanza de que el cielo nos recompense con abundancia? La historia de Abel nos muestra que la verdadera prosperidad comienza con un corazón alineado. Ofrenda sin honor genera frustración espiritual y estancamiento financiero, y la manera en que damos revela cuánto entendemos acerca del reino de Dios. La ofrenda de Abel fue poderosa no solo porque era de animales, ni porque era física, sino porque era la primera, lo mejor, lo más intencional. Él comprendió el principio de las primicias, la excelencia y la entrega decidida, y este principio sigue vigente hoy. La clave de la prosperidad bíblica está aquí. No es el valor monetario lo que mueve el cielo, sino el nivel de conciencia, reverencia y obediencia con el que entregamos. Por eso tanta gente trabaja, sirven y dan, pero no ven cosecha, y no es porque Dios los haya olvidado, es porque la entrega se ha vuelto vacía, automática, sin fe, sin honor y vacía de esencia. La historia de Caín y Abel nos obliga a reflexionar. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Qué hemos puesto delante de Dios? ¿Estamos dando con un propósito o simplemente cumpliendo un ritual? Este video no se trata de culpa, se trata de despertar, de activar una nueva mentalidad espiritual y financiera dentro de ti, porque Dios sigue complacido con las ofrendas que vienen con excelencia, con verdad, con todo el corazón, y cuando Él está complacido, concede favor, abre puertas, envía cosecha, transforma el esfuerzo en propósito, y más que eso, se manifiesta con presencia. Así que, si estás listo para aprender a dar sabiamente, alinear tu vida con la prosperidad de Dios, y romper los ciclos de frustración espiritual, quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que descubriremos a continuación puede cambiar tu forma de relacionarte con Dios y acceder a la abundancia que solo el reino puede ofrecer. Y a medida que esta palabra empieza a tocar áreas que quizás ni siquiera sabías que necesitaban activación, ya puedes sentir que algo se alinea dentro de ti, porque no se trata solo de dinero, ofrendas o trabajo duro, se trata de conciencia espiritual, de regresar a la fuente de lo que realmente agrada al corazón de Dios. Y si esto ya te resuena, si alguna parte de este mensaje te ha despertado o te ha desafiado, escribe aquí en los comentarios que te ha resonado más hasta ahora. Me encantaría saber cómo te está llegando esta revelación. De hecho, si este tipo de contenido te ha hablado, si te ha edificado, quédate aquí con nosotros.
Aún quedan muchas cosas buenas por delante, y para no perderte nada, aprovecha ahora para suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, y si algo te toca el alma, déjalo como. Esto ayuda a que este mensaje llegue a quienes también necesitan romper el ciclo de dar sin propósito. Continuemos juntos en este camino de fe, sabiduría y prosperidad basada en principios, porque lo que sigue profundizará aún más su visión de la ofrenda que agrada al cielo, para comprender verdaderamente lo que sucedió entre Caín, Abel y Dios. Necesitamos ver Génesis 4 a través de los ojos del Espíritu. Este capítulo no solo cuenta la historia de dos hermanos, sino que revela un principio eterno sobre lo que Dios espera de nosotros cuando le entregamos algo. Y esto va mucho más allá del valor material. Abel atrajo el favor divino porque su ofrenda nació de algo que Caín ignoró: conciencia, honor y excelencia. No regaló nada, dio lo mejor que tenía, no actuó por obligación, sino por revelación. Mientras que hoy muchos buscan la prosperidad solo a través del esfuerzo, Abel nos muestra que la verdadera cosecha comienza con la motivación de entregarse, porque Dios, antes de recibir lo que damos, examina nuestro corazón. Le interesa menos la cantidad y más la actitud, menos el acto exterior y más la intención interior. Por eso, incluso hoy en día, hay quienes dan mucho y se quedan estancados, y otros que, con poco, alcanzan el corazón del cielo, porque a Dios le importa la calidad espiritual de la ofrenda, no solo su volumen. El texto dice que Abel ofreció los primogénitos y la parte gorda de sus animales. En otras palabras, apartó la primera parte, que precedió a todo, que trajo honor, confianza y fe. Caín, en cambio, solo trajo del fruto de la tierra, sin ningún detalle de selección ni primicias. Es como si lo hiciera por hacer, como quien cumple una tarea para tranquilizar su conciencia. Y aquí reside el punto central de esta revelación: a Dios no le agrada la ofrenda que surge de la rutina, sino la ofrenda que surge de la relación. Y eso lo cambia todo, porque la prosperidad bíblica, aquella que no depende de sistemas humanos, sino que fluye de principios eternos, nace precisamente de esta conciencia. No se trata de dar para recibir, sino de entregar reconociendo. Abel comprendió que su prosperidad provenía de Dios, por lo que su rendición no fue un intento de manipular el cielo, sino un acto de profundo honor. Caín, por el contrario, parece haberse rendido esperando reconocimiento, esperando una recompensa, y se sintió frustrado porque no lo comprendió. El favor no se puede comprar, se atrae con reverencia. ¿Cuántas veces hoy cometemos el error de Caín? Damos tiempo, recursos y energía, pero sin dirección, excelencia ni propósito. Vivimos en ciclos de ofrendas vacías, adoración automatizada y oraciones mecánicas, y luego nos frustramos cuando no sucede nada. Pero la Biblia es clara: Dios no estaba contento con Caín y su ofrenda. Rechazó no solo lo entregado, sino también lo que representaba, porque el reino no opera por apariencias, opera por esencia. Y la esencia de Abel era el honor. Este es el secreto que muchos aún no han visto: la ofrenda que atrae la bendición es la que surge de una conciencia de propósito. Y esto aplica a todo. Tu ofrenda puede ser tu trabajo, tu tiempo, tu servicio, tu fidelidad. Lo que das dice mucho de cuánto comprendes el plan de Dios para tu vida. Y cuando das con excelencia, con pureza de corazón, con temor, algo poderoso sucede. Dios está contento, y cuando Él está complacido, otorga favor, dirección, puertas abiertas y provisión continua. Abel no prosperó porque dio lo que tenía, prosperó porque dio con entendimiento, y eso es precisamente lo que nos falta hoy: comprensión espiritual sobre la importancia de nuestra entrega. La prosperidad con sabiduría no es fruto de un esfuerzo sin guía, sino de la obediencia alineada con la revelación. Cuando te entregas conscientemente, activas leyes espirituales que ponen el cielo en movimiento a tu favor. La bendición que buscas no está en el valor de lo que llevas, sino en la forma en que lo ofreces. Por eso, necesitamos reevaluar nuestras actitudes. ¿Cómo servimos? ¿Cómo damos nuestros dones, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestro tiempo? ¿Lo hacemos con el corazón de Abel o con el cansancio de Caín? La gran diferencia entre ambos no era lo que tenían,
sino cómo trataban lo que tenían. Y esta diferencia sigue marcando la diferencia hoy, porque Dios sigue buscando ofrendas que lo honren, corazones que lo veneren, personas que den con comprensión y fe. Si te das cuenta de que necesitas cambiar tu forma de dar, que quizás vives una rutina de religiosidad desconectada, recuerda que este es el momento de alinear tu entrega con el cielo, porque la prosperidad que Dios libera comienza con un altar restaurado, y el altar no es un lugar de apariencias, sino un lugar de verdad, un lugar de presencia, un lugar de decisión, y todo comienza con cómo decides ofrecer. La misma oportunidad que tuvo Abel está ante ti hoy, y Dios sigue observando no solo lo que ofreces, sino cómo lo ofreces. Y es a partir de este punto que profundizaremos aún más para comprender qué activó realmente la decisión de Abel en el mundo espiritual, y que podemos aprender, aplicar y vivir hoy, porque el secreto de la prosperidad bíblica, la libertad financiera y la riqueza con propósito, se esconde aquí, en un simple gesto que conmovió a Dios, y el siguiente paso lo revelará con mayor claridad. Al examinar con atención el capítulo 4 del Génesis, nos encontramos ante un momento único en la historia de la humanidad. Es el primer registro de ofrenda, el primer gesto de entrega voluntaria realizado por seres humanos directamente a Dios. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, representan más que dos hermanos con caminos diferentes. Simbolizan dos tipos de mentalidad, la que honra y la que se limita a cumplir, la que comprende el propósito y la que vive de las apariencias. Y es precisamente aquí, en este momento aparentemente simple, que surge lo que podríamos llamar el primer principio de prosperidad con propósito. Ambos trabajan. Es importante enfatizar esto. Caín es agricultor, trabaja la tierra, planta y cosecha. Abel es pastor, cuida, alimenta y vela por el rebaño. Ambos participan en actividades dignas, valiosas y productivas, y ambos deciden ofrecer algo al Señor. Pero lo que sucede después revela una distinción que aún tiene consecuencias eternas. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra, y no nos referimos a la aceptación emocional o social, nos referimos a la aceptación espiritual. Dios ve con agrado la rendición de Abel y con rechazo la de Caín, y eso lo cambia todo. El texto bíblico no detalla las emociones que se sintieron en ese momento, pero podemos imaginarlas. Caín, al ver que Dios ignoraba su ofrenda, se enojó, se sintió abatido y frustrado, esperaba reconocimiento. Pero, ¿por qué? ¿Por qué dio algo? ¿O por qué creía merecerlo? He aquí una de las mayores revelaciones sobre el ciclo de escasez espiritual. Muchos ofrecen sus servicios con la esperanza de obtener aplausos y no honores. Caín no comprendió la esencia de la adoración, actuó superficialmente, ofreció lo que tenía, pero no de la manera correcta, y esto revela un patrón que se repite hasta el día de hoy. Hay que entender que no se trata del tipo de ofrenda. Dios no ama la carne más que las plantas. Él ama el espíritu con el que uno se entrega. Abel trajo las primicias de su rebaño, las separó, pensó, priorizó, no tomó cualquier cordero, ofreció el primero, el más gordo, lo cual representaba la confianza en el Dios de la provisión. Caín, sin embargo, como nos muestra la narración, solo trajo del fruto de la tierra. La Biblia no dice que separó lo mejor, ni que escogió con cuidado, trajo algo, pero sin una marca de excelencia, y esta distinción, aunque sutil, es crucial, porque la prosperidad con sabiduría comienza con la entrega consciente. Aquí es donde muchos aún yerran hoy, creen que Dios está detrás de las acciones visibles, cuando en realidad, Él observa lo invisible, la motivación, la actitud, la intención tras la entrega. Lo que ofreces a Dios te revela quién es Él. Si entregas algo, con cualquier actitud, estás diciendo que lo sagrado se ha vuelto común. Pero si te entregas con temor, con fervor, con reverencia, estás diciendo que entiendes que todo lo que tienes proviene de Él y, por lo tanto, lo devuelves con honor. Génesis 4 es más que una historia de dos hermanos, es un profundo mensaje espiritual sobre la raíz de la verdadera prosperidad. Prosperar con propósito no se trata de trabajar más duro que otros,
ni de tener más dones u oportunidades. Se trata de vivir con la conciencia de que todo lo que haces, todo lo que das, todo lo que construyes, debe nacer de un corazón alineado con los valores del reino. Abel no ganó porque tenía el mejor rebaño, atrajo el favor porque ha ofrecido con excelencia, con honor, con comprensión. Y esta lección sigue resonando en nosotros. Hoy, ¿con qué frecuencia le damos a Dios lo que nos queda, el tiempo que nos queda, las fuerzas que aún nos quedan al final del día, la ofrenda cuando sea posible? Pero la verdadera prosperidad comienza cuando decides honrar a Dios con las primicias de tu tiempo, tu mente, tu energía, tus recursos, tu obediencia. Es este tipo de entrega la que activa las promesas, la que mueve el cielo, la que atrae la bendición. Muchos hoy son como Caín, trabajan, dan, se esfuerzan, pero sin resultados. Y esto genera frustración, angustia y confusión espiritual, porque dar sin propósito nunca será suficiente para liberar la cosecha de Dios. Caín no lo entendió, pero tú sí, y puedes elegir vivir como Abel, porque incluso hoy, Dios sigue recibiendo y rechazando ofrendas, no por lo visible, sino por lo que llevamos dentro. El secreto de la prosperidad con sabiduría está aquí. Dios acepta la ofrenda que nace de la conciencia, del honor y de un corazón alineado, y desde aquí, comenzamos a comprender, no solo lo que sucedió entre Caín, Abel y Dios, sino lo que sigue sucediendo hoy entre el cielo y cada uno de nosotros. Porque Génesis 4 no es un episodio aislado, es un retrato atemporal de lo que mueve el favor divino, y lo que veremos a continuación es aún más profundo, lo que esta aceptación provocó en Abel y lo que el rechazo reveló en Caín. Es en este contraste donde reside el verdadero secreto de la ofrenda que llega al cielo, lo más aterrador, y a la vez revelador, de la historia de Caín y Abel es que Dios no solo rechazó la ofrenda de Caín. El texto dice que Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. En otras palabras, no separa el acto del que da. Para Dios, el que da y el regalo están profundamente conectados. Y esto nos lleva a una revelación sumamente seria para quienes desean vivir prósperamente con propósito. Dios no acepta cualquier ofrenda, y no se trata de una selectividad basada en la apariencia o el poder adquisitivo. Se trata de coherencia espiritual. Hoy en día, muchas personas ofrecen con las manos, pero lejos del corazón. Realizan actos externos que impresionan a los hombres, pero no conmueven el cielo. Ofrecen cifras, movimientos, esfuerzo, pero sin dirección, sin comprensión, sin excelencia. Y esto nos muestra que no es el acto en sí lo que agrada a Dios, sino el espíritu con el que se realiza ese acto. El reino de Dios no responde al desempeño, sino al propósito. No es la rutina lo que genera favor, sino la reverencia. Por eso, Génesis 4 sigue siendo una advertencia para quienes desean romper los ciclos de escasez, porque muchos están estancados aquí, ofrecen sin honor, sirven sin conciencia, plantan sin fe, dan cualquier cosa, esperando una recompensa celestial, pero Dios es claro, no acepta cualquier cosa, no acepta nada que venga sin celo, sin separación, sin pureza de corazón, no responde a la religiosidad mecánica, responde a la entrega intencional, responde a lo que conlleva peso espiritual, y aquí radica una de las mayores confusiones de la vida. Muchos creen servir a Dios porque están ocupados con sus tareas, pero Dios nunca pidió activismo, siempre pidió adoración, y la adoración comienza en el corazón. Por eso, la diferencia entre religiosidad y honor comienza precisamente en el altar de la ofrenda. Caín ofreció, sí, pero fue automático, fue superficial, fue común, y lo común no conlleva gloria. Abel ofreció con temor, con decisión, con separación, no dio lo que le sobraba, sino lo que llegó primero. Esta diferencia es tan profunda que abarca siglos y aún nos confronta. ¿Cuántas veces hemos repetido el error de Caín, pensando que Dios aceptaría solo porque ofrecimos algo? Pensamos que bastaba con asistir al culto, con dar una parte de lo que ganábamos, con servir ocasionalmente, pero a Dios no le impresiona la cantidad, lo conmueve la calidad espiritual, porque la ofrenda, en el reino, es un espejo de lo que hay en el corazón del dador. Tu ofrenda demuestra cuánto valoras a Dios en tu vida. Tu
Ofrenda demuestra cuánto valoras su presencia, y no se trata de dinero. Podría ser tu tiempo, podría ser tu atención, podría ser tu obediencia, podría ser la forma en que respondes cuando Él te pide hacer algo que parece costoso. Dios sigue probando corazones con pequeños gestos. Él nota si lo pones primero cuando nadie te ve. Él nota si interrumpes tu rutina para escucharlo. Él nota cuando tu ofrenda está llena de celo o cuando es solo una formalidad. Esto es precisamente lo que separa la religiosidad del verdadero honor. La religiosidad cumple un ritual, una tradición, una secuencia de tareas. El honor, en cambio, es vivo, activo y consciente. El honor implica posicionamiento, implica una entrega deliberada, implica reconocer que Dios es digno de lo primero, lo mejor, lo más importante. Por lo tanto, cuando entregas algo a Dios con esta actitud, con este espíritu, entras en un lugar de favor inexplicable por la lógica humana, porque Dios responde con puertas abiertas, con multiplicación, con dirección. Abel nos enseña que no basta con trabajar, no basta con producir, no basta con tener algo que entregar. Es necesario saber cómo entregar. Debemos reconocer que el altar es sagrado, que la entrega es santa, que nuestra adoración no se mide por el volumen, sino por la intensidad espiritual. Y esto debe llevarnos a una reflexión interna. ¿Qué clase de ofrenda le hemos hecho al Señor? ¿Qué hemos puesto delante de Él? ¿Estamos simplemente actuando con religiosidad o reconociendo verdaderamente la majestuosidad de Él? Si tu ofrenda no ha llegado al cielo, quizás el problema no sea lo que tienes, sino cómo lo has presentado. Quizás has actuado como Caín, con prisa, descuido y apatía espiritual. Pero la buena noticia es que ahora tienes la oportunidad de volver a enfocarte en esto, porque Dios todavía se deleita en la entrega que viene con la verdad, la intensidad y la intención. Y cuando Él está complacido, responde, se manifiesta, libera en tu vida lo que Él, esfuerzo humano jamás podrá comprar, favor sobrenatural. Por eso tanta gente vive una espiritualidad seca, hacen mucho, pero cosechan poco, dan, pero no ven respuesta, y no es porque Dios está distante, es porque Dios no recibe ninguna ofrenda. Él busca la verdad, busca el corazón, busca la fidelidad, y aún recompensa a quienes lo ponen en el centro de su entrega. Y este es el punto en el que debemos profundizar a continuación. ¿Qué sucede cuando Dios acepta una ofrenda y cómo cambia por completo el destino de alguien? Sí, algo nos muestra claramente Génesis 4, es que no fue el acto de dar lo que separó a Caín de Abel, sino la forma en que lo hicieron. Y esta diferencia, aunque aparentemente sutil, encierra uno de los mayores secretos de la prosperidad según Dios, la diferencia entre dar lo mejor y dar cualquier cosa. La Biblia revela que Abel ofreció algunas de las primicias de su rebaño y las porciones gordas, es decir, dio lo mejor, con excelencia, con reverencia y con esmero. No esperó a que sobrara nada, no lo hizo por formalidad, apartó lo más valioso y se lo presentó al Señor con temor. Caín, en cambio, simplemente trajo del fruto de la tierra. No se mencionan las primicias, no hay detalles, no hay celo, no hay reverencia. El texto bíblico no usa palabras que denoten esfuerzo, intención o dedicación. Simplemente trajo, y esta diferencia revela mucho más que un tipo de ofrenda, revela dos tipos de mentalidad. La mentalidad de Caín representa a quienes lo hacen por costumbre, siguen reglas y se adhieren a normas religiosas. Abel, en cambio, representa a quienes ofrendan con revelación, con entendimiento y con un espíritu de adoración. Y aquí está el punto clave: Dios honra a quienes le honran, y la honra, en el lenguaje del reino, tiene mucho que ver con las primicias. Cuando das primero, antes que cualquier otra cosa, le estás diciendo a Dios, tú eres la fuente, estás por encima de todo, no dependo de mis propias fuerzas, dependo de tu guía. Las primicias son una declaración de fe y dependencia, es un acto que dices, el Señor viene antes que yo, y eso fue lo que hizo Abel, dio primero, dio lo mejor,
dio con conciencia, y esto conmovió a Dios. Esta es una lección poderosa para cualquiera que quiera romper los ciclos de escasez y activar una temporada de cosecha sobrenatural, porque la prosperidad bíblica no es solo el resultado del trabajo duro, es el fruto de una sabia entrega, y la sabiduría, en la Biblia, comienza con el temor del Señor. Dar las primicias es temer a Dios, es confiar en Él lo suficiente como para dar lo mejor antes de asegurar el propio sustento, es vivir con el espíritu de quien sabe que Dios cuida, provee, protege y recompensa. Lo que Caín hizo fue lo contrario, dio lo que tenía en la mano, probablemente después de haber reunido y separado lo que más le convenía, cumplió una formalidad, pero no honró a Dios con fe, hizo un gesto exterior, pero su corazón estaba lejos de hacerlo. Y esta es la gran trampa de la religiosidad, enseñar a la gente a rendirse, pero no a reverenciar. Enseña cómo cumplir, pero no cómo consagrar. Enseña el ritual, pero no la relación. Y esto sigue sucediendo hoy. ¿Cuántos viven atrapados en la rutina de regalar lo que les sobra, el tiempo que les queda, la atención que les queda después de usar el celular, el dinero que les queda después de pagar las cuentas, las fuerzas que les quedan después del agotamiento? ¿Cuántos viven ofreciendo lo mínimo y esperando lo máximo? Pero esta no es la lógica del reino. El reino se mueve por el honor, por la entrega voluntaria, dedicada e intencional. Y por eso el cielo responde a las primicias, porque las primicias tienen peso espiritual, son semillas de confianza, no moneda de cambio. Si quieres activar una nueva realidad financiera, espiritual y emocional en tu vida, necesitas revisar el tipo de ofrenda que has estado haciendo, porque tu cosecha tiene todo que ver con la calidad de tu semilla, y la calidad de la semilla no reside solo en su valor económico, sino también en su valor espiritual. ¿Qué representa para ti? ¿Conlleva fe? ¿Conlleva honor? ¿Tiene propósito? Cuando Abel ofreció las primicias y la grasa, decía: Señor, todo lo que tengo viene de ti, y antes de cualquier otro uso, lo aparto para ti. Esto lo cambia todo, porque lo que está en juego no es solo la ofrenda, sino tu conexión con la fuente. Y si le das lo mejor al Señor, le estás diciendo que lo reconoces como el principio de todo, y lo que Dios recibe con honor, lo multiplica con gracia. Cuando se complace con tu entrega, te abre los cielos, te abre oportunidades, te da sabiduría, te conecta con Dios y te protege para lo que aún estás por construir. Por otro lado, cuando actúas como Caín, dando solo lo que te sobra, sin fe, sin intensidad, sin un espíritu de adoración, incluso puedes realizar un ritual, pero no tocas el corazón de Dios, y lo que no toca el cielo no transforma la tierra. Por lo tanto, es hora de realinear tu altar, no con miedo, sino con comprensión, no con obligación, sino con propósito, porque la prosperidad duradera no nace de hacer mucho, sino de dar bien. Este es el secreto de la bendición que reposó sobre Abel. Dio lo mejor de sí, y lo mejor le fue otorgado. Dio con fe, y la respuesta fue favorable. Y es desde esta verdad que procederemos, porque en la siguiente sección comprenderemos qué sucede cuando esta elección por la excelencia suscita resistencia y confrontación, porque toda ofrenda que conlleva favor también conlleva oposición, y debemos estar preparados para afrontarla. El gran punto de inflexión que nos trae este texto, y que a menudo pasa desapercibido para quienes interpretan Génesis 4 como una simple narración, es que la ofrenda revela nuestra mentalidad. Sí, lo que damos al Señor no solo habla de nuestra fe, sino también de cómo vemos a Dios, cómo nos vemos ante el reino y cómo percibimos el valor del propósito. Es imposible separar la entrega de la conciencia, porque todo lo que ofreces a Dios conlleva tu visión espiritual. La ofrenda siempre surge de la mentalidad, y la mentalidad moldea el destino. Caín y Abel representan dos mentalidades, y estas dos mentalidades siguen vigentes hoy, afectando familias, ministerios, negocios y sueños. Caín tiene una mentalidad de escasez disfrazada de religiosidad. Cumple porque sabe que debe, pero lo hace sin celo, sin visión, sin propósito. Hace lo necesario, cumple una tarea, se relaciona con Dios mediante la formalidad. Su mentalidad es superficial,
Y toda mentalidad superficial produce resultados superficiales. No es que a Caín le faltaran recursos, es que le faltaba entendimiento, no comprendió el poder espiritual que hay detrás de una excelente entrega. Abel, por otro lado, tiene una mentalidad de reino, entiende que todo lo que posee proviene de Dios, y por eso da lo mejor. No le preocupa el costo de la ofrenda, sino el peso espiritual de lo que representa. No da por miedo ni por obligación, sino por honor y convicción. Sabe que Dios es digno de lo primero y lo mejor. Su entrega revela una mente alineada con el cielo, una conciencia de que la prosperidad no empieza en nuestros bolsillos, sino en cómo percibimos el valor de Dios en nuestras vidas. Y esta conciencia atrae el favor. Lo que diferencia a Caín y Abel, por lo tanto, no es la actividad, sino la mentalidad. Ambos trabajan, ambos cosechan, ambos dan, pero solo uno entiende por qué, y esto es precisamente lo que aún separa a quienes viven bajo la provisión sobrenatural de quienes se sienten atrapados en una rutina improductiva, la forma en que piensan, porque la excelencia no empieza en las manos, empieza en el corazón, y un corazón alineado con los principios de Dios siempre lo manifiesta en su forma de relacionarse con todo lo que posee. Quizás por eso tanta gente sigue atrapada en ciclos de escasez a pesar de esforzarse tanto. Creen que lo que mueve el cielo es la cantidad de sudor, cuando en realidad es la calidad de la conciencia. El reino de Dios no responde al activismo vacío, responde a la fe firme. Dios se complace en quienes ofrecen con comprensión, reverencia y un espíritu de adoración. Y cuando se cultiva esta mentalidad, comienza a transformar todos los demás aspectos de la vida. El secreto aquí es simple, pero profundo. Lo que entregas revela lo que valoras. Si valoras a Dios por encima de todo, tu entrega conlleva excelencia. Si aún tienes una mentalidad de miedo, limitación y de dar solo lo necesario, tu entrega será proporcional a tu comprensión. Por lo tanto, un cambio de vida comienza con un cambio de mentalidad. Romanos 12 dice, transfórmense mediante la renovación de su mente, porque la mente es el campo donde se determina la cosecha que experimentaremos. Y esta verdad se aplica a todas las dimensiones de la vida. Quienes tienen una mentalidad de escasez lo negocian todo, siempre intentan ahorrar dinero espiritualmente, creen que dar menos es más inteligente, creen que están administrando bien, cuando en realidad están bloqueando su propio flujo. Quienes tienen una mentalidad de abundancia espiritual entienden que Dios multiplica lo que se da en la fe, que Él no es un coleccionista impersonal, sino un Padre que honra la obediencia y recompensa la entrega intencionada. Por eso es tan importante hacer un autoanálisis profundo. ¿Qué dicen tus entregas sobre tu mentalidad? ¿Estás dando con excelencia o simplemente haciendo lo mínimo indispensable? ¿Entregas con prisa o con reverencia? ¿Dejas de lado las primicias o esperas a ver qué queda? Recuerda, la mediocridad espiritual nunca activa la abundancia. El reino de Dios es un reino de honor, y donde hay honor, hay respuesta. Donde hay reverencia, hay cosecha. Donde hay entrega decidida, hay multiplicación. Y lo que es más, una mentalidad alineada con el reino no mide los resultados por lo que ya tiene. Decide entregar antes de ver. Siembra incluso cuando la tierra aún está seca, porque esto es fe, confianza activa, y la confianza activa es la base donde florece la prosperidad. No se trata de hacer para recibir, se trata de hacer porque crees, se trata de dar porque entiendes que Dios es digno, sin importar el momento, el equilibrio o la opinión de los demás. Abel lo comprendió, por eso su historia se extiende a lo largo de los siglos. Su nombre se recuerda hasta el día de hoy como un hito de fe y ofrenda aceptable. Esto demuestra que una mentalidad de reino no solo atrae el favor de Dios, sino que también forja un legado, marca generaciones, inspira transformación. Y esto está disponible para todos los que deciden abandonar una mentalidad superficial y abrazar la mentalidad de la excelencia espiritual. Por eso, la verdadera prosperidad comienza con la conciencia, y la conciencia se revela en el altar. Lo que presentas a Dios dice mucho más de ti que de tus recursos, y aquí es donde muchos se estancan o avanzan. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué ha revelado tu ofrenda sobre tu mente?
Profundizaremos en esto juntos en la siguiente sección, porque hay algo aún más poderoso detrás de la respuesta de Dios a quienes dan con un corazón alineado, y necesitas escuchar lo que sigue, lo que mucha gente aún no comprende, y quizás este sea uno de los mayores malentendidos en el camino espiritual, es que Dios no busca actividades religiosas. Dios nunca buscó solo actos externos, rituales ni movimientos automáticos. Lo que busca es la esencia de la acción. Por lo tanto, cuando analizamos Génesis 4, no podemos ver simplemente la narración de dos hermanos ofreciendo algo. Hay algo mucho más profundo allí, una distinción espiritual entre lo que se acepta y lo que simplemente se tolera. La Biblia afirma claramente que el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda. Nótese bien, primero se agradó de Abel, luego de su ofrenda, y este orden lo cambia todo por completo, porque el principio de la aceptación espiritual no comienza con lo que das, sino con quien eres ante Dios. Antes de que la ofrenda suba, tu corazón debe estar en paz con el cielo. A Dios no le atrae la cantidad, sino la calidad, y la calidad, en el reino, no se mide por el valor monetario, se mide por la intención, la fe y la reverencia. Lo que mueve el corazón de Dios es la verdad de la entrega. Cuando Él encuentra una ofrenda hecha con conciencia, con temor, con honor, con un corazón quebrantado, se inclina, se complace y responde. Aquí es donde comienza la verdadera prosperidad, cuando tu entrega toca el cielo antes de tocar la tierra. Caín también se rindió, dio el paso, produjo frutos de la tierra, pero el texto dice que Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Observemos de nuevo, primero Caín fue rechazado, luego su ofrenda. Esto nos muestra que a Dios no le impresionan las actividades espirituales vacías. Él examina la motivación antes de la manifestación. Examina el ser interior antes de bendecir el ser exterior. Y esto debe ser un punto de inflexión para quienes buscan la prosperidad con sabiduría, porque la prosperidad bíblica no es magia, es el reflejo de una relación que genera una entrega significativa. Es crucial entender que Dios no es un sistema que responde a fórmulas automáticas. Él es Padre, Él es justo, Él es santo, y como Padre, se complace en la entrega hecha con amor, celo y revelación. Como justo, no se deja corromper por la manipulación espiritual, y como santo, solo recibe lo que conlleva integridad. Por lo tanto, antes de pensar en lo que estás dando, pregúntate, ¿qué está recibiendo Dios? Porque muchos creen que están dando, cuando en realidad, no están ofreciendo nada que Dios pueda realmente aceptar. Esto nos enseña que hay una clara diferencia entre dar y consagrar. Dar es poner algo en marcha, consagrar es dedicar algo al Señor con espíritu de adoración. Uno puede hacerse por vanidad, el otro por fe, uno por rutina, el otro por revelación. Y lo que atrae el favor de Dios siempre es lo que surge del honor, porque donde hay honor, hay aceptación, y donde hay aceptación, hay cosecha. Este es el ciclo del reino, un ciclo que comienza en el altar y se desborda en vida. Y quizás aquí reside la respuesta que tanta gente busca: ¿por qué siembro, pero no cosecho? ¿Por qué oro, doy y sirvo, pero no veo progreso? Quizás tu generosidad esté desconectada del honor. Quizás tus ofrendas sean movimientos religiosos y no signos de conciencia espiritual, porque es posible dar con las manos y ser distante con el corazón. Y el reino no responde a las acciones, responde a la verdad. Cuando el Señor acepta a Abel y su ofrenda, dice: este corazón me honra, esta dedicación me representa, esta persona comprende el valor de lo que hace. Es este tipo de relación la que activa la prosperidad bíblica, cuando Dios se complace con quienes somos y se manifiesta a través de lo que ofrecemos. Por lo tanto, la clave más importante no está solo en la acción externa, sino en el posicionamiento interno. Antes de ofrecer, posiciona tu corazón. Antes de presentar algo en el altar, alinea tu mente con la voluntad de Dios. Esta comprensión es transformadora porque nos libera de la culpa de pensar que debemos hacer mucho para ser aceptados. No se trata de cantidad, sino de verdad. Una ofrenda sencilla, hecha con fe genuina, puede conmover más que grandes sumas donadas por obligación o apariencia, porque lo que Dios busca es un espíritu dispuesto, un corazón quebrantado,
una mentalidad alineada con el reino, y ahí es precisamente donde la escasez comienza a romperse, cuando dar deja de ser una formalidad y se convierte en un honor. Sin honra, no hay cosecha. Esta es una de las verdades más poderosas y olvidadas para quienes desean experimentar la abundancia prometida por Dios. Muchos siembran con las manos, pero anulan la semilla con el corazón. Ofrendan con expresiones externas, pero sin involucrarse internamente. Esperan una respuesta celestial por una ofrenda superficial, y el reino no se rige por las apariencias, sino por la autenticidad. El favor no reside donde hay falsedad, reside donde hay verdad. Así que, si quieres ser aceptado, si quieres que tus ofrendas lleguen al cielo como un aroma agradable, empieza por examinar el altar de tu conciencia. ¿Cómo está tu interior? ¿Tus ofrendas conllevan honor o rutina, celo o prisa, propósito o distracción? Porque Dios se complace en aquellos que entienden el peso de la rendición, y cuando Él se complace, Él libera. Cuando Él acepta, Él multiplica. Cuando Él reconoce la verdad, Él recompensa abundantemente. Y es precisamente en este punto que muchas vidas se transforman, cuando la revelación del honor reemplaza el ritual de la obligación. Cuando la entrega se realiza por convicción, no por tradición, cuando el altar vuelve a ser un lugar de presencia, no de apariencia, y por eso, en la siguiente parte de nuestro video, comprenderemos la consecuencia de la aceptación espiritual, que cambia cuando Dios se complace en tu vida, porque más que una simple bendición, Él activa un nuevo ciclo, y necesitas descubrirlo, y es precisamente aquí donde la historia adquiere un tono aún más profundo y revelador. Porque después de que Dios se complace con Abel y su ofrenda, Caín no se concentra en sí mismo, no reflexiona sobre su sacrificio, no busca aprender de su hermano, no busca cambiar de actitud ni mejorar su mentalidad. Al contrario, su primera reacción es la envidia, y de esta envidia nace la ira, y de esta ira nace el aislamiento. Es un ciclo destructivo que revela lo que sucede cuando alguien no comprende los principios del honor y la aceptación espiritual. Caín, en lugar de mirar su propio altar, empieza a mirar el de los demás, y este es un error que aún paraliza a miles de personas en su camino espiritual y financiero. Porque la envidia siempre surge de una mente que no ha comprendido el valor de su propia historia. La envidia es la distorsión emocional de quienes creen que la aceptación de otro significa su propio rechazo. Definitivo, es la proyección de la inseguridad en la victoria ajena, y en este estado emocional, la persona empieza a competir cuando debería crecer, empieza a atacar cuando debería aprender, empieza a aislarse cuando debería buscar la reconexión con Dios. Esto es exactamente lo que le sucede a Caín. Se enoja, su expresión cambia, entra en crisis. Pero, ¿qué causó esto realmente? No fue el éxito de Abel, fue su inseguridad, fue la falta de conciencia espiritual lo que le impidió ver que la aceptación de Abel era una oportunidad para reconsiderar su propia entrega, pero en lugar de volver al altar, alberga un sentimiento venenoso, cultiva la ofensa en lugar de la adoración. Invierte energía en destruir al otro en lugar de reconstruir su ser interior. Y esto, una vez más, nos muestra que el verdadero fracaso no está en el error, sino en negarse a aprender de él. Quienes no comprenden el principio del honor siempre se verán tentados a vivir comparándose, y la comparación es el ladrón silencioso de la prosperidad. Porque mientras te concentras en el altar de otro, descuidas el tuyo. Mientras observas lo que Dios ha hecho en la vida de tu hermano, no escuchas lo que Él quiere hacer en la tuya. Caín no perdió porque Abel ganara. Caín perdió porque dejó de buscar. No fue rechazado por ser inferior, sino por no adoptar una postura espiritual. Y esta verdad aún libera a quienes deciden abrazarla. En lugar de fijarte en lo que Dios hace con los demás, el verdadero camino a la prosperidad comienza cuando te concentras en tu propio camino, cuando dejas de competir y empiezas a comprometerte, cuando comprendes que el favor divino no es cuestión de suerte ni favoritismo, sino de mentalidad y corazón. Dios no tiene hijos predilectos, Él ha posicionado a sus hijos, y el posicionamiento espiritual es lo que decide si tu ofrenda será aceptada o simplemente notada. Hoy en día,
Muchos viven amargados porque se comparan. Les preocupa más medir el éxito de los demás que evaluar la profundidad de su propia obediencia. La reacción de Caín también muestra cómo la ira puede ser síntoma de falta de revelación, porque quienes tienen conciencia de propósito, al ser confrontados, crecen, pero quienes viven religiosamente, al ser confrontados, se ofenden. El orgullo grita cuando la verdad se revela, y esto es precisamente lo que lleva al aislamiento. Caín, en lugar de acercarse a Dios, se distancia, en lugar de arrepentirse, se defiende, en lugar de madurar, se encierra en sí mismo, y el aislamiento espiritual es siempre la última etapa antes de una ruptura total con la gracia. ¿Con qué frecuencia las personas buenas, con dones, talentos y potencial, no logran vivir una vida plena simplemente porque se ofenden al ver el progreso de los demás? En lugar de preguntar, Señor, ¿qué puedo mejorar?, dicen, ¿por qué con él y no conmigo? Esta pregunta ya lleva el veneno de la comparación, y este veneno impide la cosecha, porque Dios no honra a un corazón centrado en medir la victoria de los demás. El enfoque debe estar en el altar, no en la competencia. El reino de Dios opera con una lógica diferente. Aquí, quienes crecen son quienes honran, quienes prosperan son quienes sirven, quienes son exaltados son quienes se humillan. Por lo tanto, si hoy te encuentras en un momento en el que ves que otros son enaltecidos, reconocidos y favorecidos, y esto te ha estado molestando, quizás sea el momento de detenerte y mirar hacia adentro. Quizás Dios te esté llamando a reconsiderar el altar, no el éxito de los demás, porque tu altar es tu destino, y la buena noticia es que Dios siempre ofrece una nueva oportunidad. Se acerca a Caín, le habla, le aconseja, le muestra el camino, le dice, si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? En otras palabras, tú también puedes vivir en gracia, solo tienes que alinear tu corazón. Esto demuestra que la prosperidad con propósito es accesible para todos aquellos que deciden dejar la comparación y elegir el compromiso. Dios no excluye, Dios guía, no impidió que Caín prosperara, lo llamó a rendir cuentas. Pero para que esto suceda, el primer paso es escapar de la prisión emocional de la envidia, es abandonar la mentalidad de víctima, es comprender que el éxito de alguien no es tu fracaso, que el favor otorgado a la vida de tu hermano es señal de que el cielo sigue abierto y puedes acceder a él. Simplemente mira tu altar, simplemente reconsidera tu entrega, simplemente deja que el honor reemplace la ofensa, porque al final, lo que define la cosecha no es lo que otros tienen, sino lo que ofreces con el corazón recto, y es con esta conciencia que procederemos en la siguiente sección, porque aún queda un punto crucial en esta historia que es necesario comprender. ¿Qué pasa cuando se alimenta la envidia en lugar de combatirla? Y lo que esto nos puede enseñar acerca del mayor bloqueo a la prosperidad hoy en día. Y es en este punto de la historia que ocurre algo extraordinario, un momento que lo cambia todo, si prestamos atención con los ojos del Espíritu. Dios, que vio la ofrenda de Caín y no le agradó, no lo rechazó, no se apartó, no lo condenó, se acercó, le habló, lo confrontó con amor, y pronunció una de las declaraciones más poderosas de todo Génesis 4, si haces el bien, ¿no serás aceptado? Esta frase contiene lo que muchos hoy buscan, una invitación celestial a comenzar de nuevo, a alinear el corazón, a romper ciclos de escasez y entrar en una nueva temporada de prosperidad con sabiduría, porque, verás, el cielo nunca rechaza a las personas, el cielo rechaza a los patrones. Dios no rechazó a Caín como ser humano, rechazó el formato de entrega, la mentalidad detrás de la ofrenda, y esto, lejos de ser una condena, fue una oportunidad, fue un llamado al despertar espiritual. Una oportunidad para liberarse de lo que estaba desalineado. En otras palabras, Dios estaba diciendo, no tienes que continuar por este camino, aún hay tiempo para volver a tu propósito. La prosperidad aún es posible para ti, Caín. Simplemente cambia tu postura ante mí. Este momento es de enorme sensibilidad espiritual, porque revela el carácter de un Dios que no busca la perfección, sino la alineación. Un Dios que prefiere corregir antes que perder, que prefiere enseñar antes que excluir, que prefiere transformar antes que castigar.
Y esto es lo que muchos necesitan escuchar hoy. No estás descartado, estás siendo llamado. Si estás enfrentando un momento en el que parece que tus semillas no están germinando, tus oraciones no están aumentando, tu entrega no está dando frutos, tal vez no sea momento de rendirte, tal vez sea momento de revisar el patrón. La frase, si haces el bien, encierra un secreto del reino. Hacer el bien no se trata de hacer mucho, sino de hacerlo bien. Se trata de hacerlo con conciencia, con temor y con excelencia. Se trata de ofrecer lo que honra a Dios, no solo lo que cumple una obligación, porque cuando el comportamiento cambia, se manifiesta el favor. Cuando la actitud se alinea, se activa la cosecha. Dios dice, si quieres cambiar, te recibiré con los brazos abiertos. Si quieres crecer, te favoreceré. Si quieres actuar con excelencia, me complaceré. Este principio es revolucionario porque nos libera del victimismo y nos coloca en una posición de responsabilidad. Dios no otorga bendiciones al azar, responde a corazones decididos. Y si Caín hubiera respondido con humildad, con ansias de aprender, con el deseo de evolucionar, la historia sería completamente diferente. Habría experimentado el favor de Abel, al igual que él, porque el cielo estaba abierto, la oportunidad estaba ante él, la llave estaba en su mano, y eso es exactamente lo que nos sucede hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos en los que sentimos que nuestras ofrendas no daban el fruto esperado? ¿Cuántas veces hemos orado, dado, servido, y aún así hemos sentido un silencio celestial? En esos momentos, la tendencia natural es sentirse ofendido, dudamos y nos comparamos. Pero lo que Dios dice es, regresa al altar, reconsidera tu intención, procede con buen pie, transforma tu corazón, alinea tu propósito, y tú también serás aceptado. Esto es liberador, porque demuestra que la cosecha no está estancada, sino que espera un cambio de rumbo. El reino de Dios se basa en principios, y uno de los más sólidos está aquí: Dios honra a quienes le honran. Él responde con favor a quienes responden con fe, derrama bendiciones sobre quienes se mantienen fieles. Y hacer lo correcto no se trata de un ritual, sino de revelación. Caín necesitaba revelación, necesitaba comprender que Dios no quería cualquier ofrenda, Dios quería todo el corazón. Y esto sigue siendo cierto hoy. El cielo aún espera a quienes actúan con sabiduría, verdad y celo. Y es sorprendente cómo la mayoría de los obstáculos a la prosperidad espiritual y material surgen precisamente de la terquedad de mantener estándares erróneos. Personas que saben que están dando lo mínimo, pero esperan lo máximo, que actúan con prisa, pero quieren una respuesta urgente, que entregan rutinariamente, pero exigen una cosecha con intensidad. Y Dios, en su misericordia, continúa: si cambias, te doy la bienvenida. Esta es la oportunidad que redefine destinos, la oportunidad que restaura vocaciones, la llave que abre nuevas temporadas. No es el final, es un nuevo comienzo. El Señor dice, aún puedes ser aceptado, aún puedes ser favorecido, aún puedes prosperar con sabiduría, pero esto requiere responsabilidad espiritual, requiere la valentía de mirar hacia adentro y reconocer que quizás la entrega necesita ser renovada, que quizás el altar necesita ser reconstruido, que quizás la mentalidad necesita ser reemplazada, porque la verdadera prosperidad nunca nace del rendimiento, sino del comportamiento correcto, y es precisamente esta llave la que empieza a abrir nuevas realidades. Cuando comprendemos que el cielo no rechaza a las personas, sino los patrones, la culpa desaparece, y en su lugar llega la conciencia, y la conciencia genera responsabilidad, y la responsabilidad genera honor, y donde hay honor, hay aceptación, donde hay aceptación, hay favor, donde hay favor, hay cosecha. Todo esto está disponible, todo esto es posible, pero todo comienza con la frase, si lo haces bien. En la siguiente sección, comprenderemos qué sucede cuando se rechaza esta oportunidad, qué sucede cuando alguien, como Caín, decide seguir el camino del dolor en lugar del camino del honor, porque esto no solo impide la prosperidad, sino que crea un legado de miseria emocional y espiritual. Por eso necesitas acompañarme.
Profundicemos en este viaje. La clave que Dios le reveló a Caín te está siendo dada ahora. Recíbela, alinéate con ella y prepárate para el nuevo ciclo. Y aquí llegamos a un punto clave que necesita ser comprendido profundamente por todos aquellos que desean experimentar la verdadera prosperidad, que fluye no solo de las manos, sino del corazón. La ofrenda no es solo un acto externo, es una clave profética, sí, una llave que activa realidades espirituales invisibles, pero absolutamente concretas en sus efectos. Abel lo entendió, comprendió que no bastaba con dar algo, era necesario ofrecerlo con fe, con temor, con intención. Por eso su ofrenda conmovió los cielos, por eso agradó a Dios, porque la verdadera prosperidad comienza con la rendición, pero no con cualquier rendición, la entrega que genera favor, la entrega que atrae una respuesta, la entrega que genera una cosecha abundante, surge de una profunda conciencia espiritual. No es la acción en sí la que tiene poder, sino su origen, el espíritu con el que la realizas. Y esto es precisamente lo que diferencia las ofrendas vacías de las ofrendas con propósito. Por eso dos personas pueden dar la misma cantidad pero cosechar resultados completamente diferentes. Porque una da por miedo, hábito o presión. La otra da con fe, con honor, con la expectativa de un pacto, y el cielo no responde al valor numérico, sino al valor espiritual. Hoy en día, muchas personas están estancadas financiera, emocional e incluso espiritualmente porque no han comprendido esto. Siguen dando por religiosidad, pero no por revelación. Siguen haciendo lo que siempre han hecho, pero esperando resultados que nunca han visto. Y Dios les pide una nueva comprensión. Toda prosperidad duradera comienza con una ofrenda sincera. La verdadera riqueza, según los principios del reino, no nace de la acumulación, sino del desapego, no de la retención, sino de la entrega. Y cuanto más consciente y reverente sea esta entrega, mayor será la cosecha. Cuando comprendes que tu ofrenda tiene voz en el mundo espiritual, todo cambia. No solo das una cantidad, estableces un principio, profetizas con tu actitud, sellas tu alineación con el cielo, porque cada vez que ofrendas con fe, declaras, confío más en Dios que en mis recursos, creo más en la promesa que en la provisión visible, honro lo que el cielo quiere hacer antes de verlo suceder. Y es este tipo de posicionamiento el que el reino reconoce, es este tipo de entrega la que cambia las estaciones. Abel hizo precisamente eso, ofreció lo mejor de las primicias, no esperó a que sobrara nada, no dio por obligación, dio porque comprendió que Dios merece la excelencia. Él discernió que el honor se demuestra con acciones, y cuando se trata del reino, el valor no solo reside en lo que das, sino en cómo lo das. Él ofreció con reverencia, con intencionalidad y con sacrificio, y esta ofrenda tiene un nombre ante Dios, ofrenda profética. Una ofrenda profética anticipa la cosecha, implica propósito, fe y visión. Declara en lo invisible lo que aún no se ve en lo natural. Dice, aunque no vea el fruto, siembro porque confío en el carácter de Dios. Y así, la ofrenda se convierte en una llave que abre el cielo, que libera la provisión, que cambia las historias, porque donde hay fe, hay acceso, donde hay reverencia, hay manifestación, donde hay propósito, hay multiplicación. Y necesitamos entender una cosa importante: Dios nunca necesitó la ofrenda, pero siempre deseó el corazón que la respaldaba. El oro es suyo, la plata es suya, el mundo es suyo, pero Él eligió establecer el honor como camino a la liberación. Eligió la entrega como el punto de contacto entre la fe humana y la respuesta divina. Y cuando ve a un hijo o hija que se entrega con intención, responde con abundancia, porque para Dios, la ofrenda es un código, una señal, un acto de pacto, y quienes honran el pacto nunca experimentan escasez. Quizás estés escuchando esto y ya lo hayas ofrecido muchas veces, pero la pregunta no es solo ¿cuánto usted ofreció? Es cómo, con qué espíritu, con qué motivación, con qué nivel de reverencia, con qué expectativas, porque el tipo de cosecha que experimentes mañana se define hoy por la forma en que la entregas. Toda ofrenda hecha con honor conlleva una profecía de multiplicación. Toda semilla,
sembrada con fe tiene un destino. Ninguna ofrenda con propósito pasa desapercibida para el cielo. Y aquí hay un punto práctico que debe tomarse en serio. No esperes cosechas extraordinarias si tu entrega sigue siendo ordinaria. Cualquiera que desee resultados diferentes necesita salir de su zona de confort. Abel lo hizo, Caín no, y la diferencia entre ambos no fue el trabajo ni el esfuerzo, sino la calidad de la entrega. Fue la intención detrás de cada acto, y esta es la clave que muchos pasan por alto. Dios no busca rutinas, sino revelación, porque la prosperidad con sabiduría no nace de la cantidad, nace de la calidad espiritual de tu entrega. Si quieres romper ciclos, ver puertas abiertas y vivir una nueva era financiera, emocional y familiar, empieza por el altar. Empieza con entrega y no con miedo, no por obligación, sino con fe, honor y visión, porque lo que pones ante Dios hoy, con el corazón recto, será la cosecha que te sustentará mañana, y lo mejor de todo, con paz, propósito y la conciencia tranquila de quienes prosperan no por la fuerza, sino por gracia y obediencia. Y es con esta conciencia que pasamos a la siguiente parte, porque hay un punto aún más profundo en esta historia. ¿Qué sucede cuando la entrega se realiza con excelencia, pero el mundo que nos rodea no responde con justicia? ¿Cómo reaccionas cuando tu lealtad parece pasar desapercibida? En la siguiente sección, aprenderemos del destino de Abel, lo que atrae el honor, y cómo incluso la sangre de quienes dan con propósito habla más fuerte que la injusticia. Quédate conmigo, ahora que hemos recorrido juntos esta poderosa revelación sobre lo que realmente significa dar con propósito y honor. Quiero recordarte una verdad que puede transformar por completo tu mentalidad financiera, tu vida espiritual e incluso tu futuro. Tu ofrenda es un reflejo de tu visión de Dios. No se trata de valores exactos, no se trata de rendimiento, se trata de cuánto lo ves como tu fuente, tu prioridad, tu confianza absoluta. Si lo honras con lo mejor que tienes, el cielo te favorecerá. Si das con excelencia, la cosecha que obtendrás no será ordinaria, y no solo material, sino en paz, propósito, sabiduría, conexiones y puertas abiertas que ningún esfuerzo humano por sí solo podría garantizar. Tu manera de comunicarte revela el nivel de conciencia espiritual que posees. Si se descuida el altar, la vida entera pierde fuerza, pero si se construye con honor, todo a su alrededor florece, incluso en él. De cierto, esta es una de las claves más descuidadas para la prosperidad bíblica. Muchos desean una cosecha sin sembrar con entendimiento. Muchos desean abundancia, pero siguen dando sin reverencia. Siguen tratando a Dios como un receptor de limosnas y no como un rey digno de lo mejor. Y por eso viven en ciclos, porque quienes dan sin conciencia espiritual solo cosechan lo natural, pero quienes dan con una visión del reino activan realidades eternas. Y aquí está el secreto que Abel nos dejó con su vida y su ofrenda. No es la cantidad lo que define el favor, sino el corazón. El cielo no rechaza a las personas, el cielo rechaza a los patrones. Y quien comprende esto puede cambiar su realidad desde el altar. Puede escapar de la escasez, el miedo y la rutina, y entrar en un ciclo de provisión con propósito. Todo comienza con una entrega que conlleva verdad, que conlleva temor, que conlleva pacto. Por eso hoy quiero invitarte a dar un paso más en este camino. Si este mensaje te resonó, sí, sentiste que Dios te despertó a un nuevo nivel de comprensión espiritual sobre tu vida financiera, emocional y de fe, escríbelo en los comentarios. Quiero dar con propósito y honor. Declara esto con convicción. Usa tus palabras para sellar lo que el Espíritu ha comenzado en ti, porque el primer paso para romper ciclos comienza con la conciencia y la confesión. Y si has llegado hasta aquí conmigo, te pido desde el fondo de mi corazón, dale me gusta a este video. Esto me demuestra que este mensaje está llegando a los corazones correctos. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito, porque este viaje de revelación no termina aquí. Activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Y comparte este video con alguien que está tratando de prosperar solo a través del esfuerzo, sin entender que la verdadera clave es la entrega. Sea un canal de revelación en la vida de alguien. Y ahora, antes de irme,
necesito darles una instrucción muy importante. El próximo episodio de esta serie te revelará el poder de la herencia. En Génesis 5, Dios comienza a trazar el mapa de nuestra descendencia, nuestro legado, lo que queda después de nuestra partida, porque la riqueza con sabiduría no termina con tu generación, sino que se extiende a lo largo del tiempo. Y si quieres entender cómo forjar un nombre con peso espiritual, un linaje bendecido y un legado de fidelidad, haz clic en el siguiente video ahora. El viaje continúa, y tu historia apenas comienza. Vamos juntos. Bendiciones.